El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta En Consecuencia, el espacio de radio internet para escuchar la voz de la justicia electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, es un gusto saludarte en este tu programa, En Consecuencia, después de sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy con mucho gusto y nuevamente recibiendo en este estudio a la licenciada María Fernanda Arribas Martín. Ella es secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ponencia del magistrado ponente del asunto del que nos va a platicar Fernanda. Magistrado ponente de este SUBRAP 52 diagonal 2019, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Fernanda, ¿cómo estás? Hola Carlos, qué gusto saludarte. Igualmente, pues después de sesión pública y ahora estaba viendo las fechas, las fechas de los programas. Sí. Y resulta que exactamente el 3 de abril estuviste con nosotros. Hace justo un mes. Exactamente. Entonces, bueno, pues ya quiero mi media hora. Nuevamente bienvenida para platicarnos acerca de este recurso de apelación, porque es RAP y ustedes nos han dicho que RAP es recurso de apelación. Es correcto. El 52. ¿De qué se trata en general? Platícanos acerca de antecedentes, por favor, Fernanda. Mira, este asunto es un recurso de apelación en materia de transparencia. Porque como sabemos, ahora ya también los partidos políticos son sujetos obligados a hacer publicaciones en materia de transparencia, de protección de datos personales y acceso a la información. Este asunto que yo tuve la fortuna de participar, un partido político, el partido Morena, se inconforma porque el INE en la sesión del pasado 10 de abril del Consejo General determina sancionarlo a raíz de que el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia... Es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sí, nosotros pensábamos que el Tribunal Electoral era no, largo. No, pues, no somos los únicos. No somos los únicos. De cariño le decimos el INAI, ya, ¿no? Con el tiempo no le hemos cambiado la forma de llamarle al Instituto de Transparencia. Bueno, el INAI determina es el INAI quien determina que hay un incumplimiento de una de las obligaciones por parte de Morena, del partido político Morena. Hay un incumplimiento en materia de transparencia. Los partidos tienen diversas obligaciones en materia de transparencia, es decir, hay varios rubros en los cuales ellos están obligados en el llamado CIPOT, en el portal de transparencia oficial, tienen que subir la información que está prevista en la Ley General de Transparencia. Uno de esos rubros que es importante para los partidos políticos es el de, por ejemplo, hay varios. En este caso es el de gastos sobre contratos y convenios por la contratación a proveedores por servicios que le prestó al partido político. Y esta información además la tienen que publicar cada trimestre y la tienen que mantener actualizada en sus portales. Es un portal digital. La tienen que mantener actualizada. O sea, Fernanda, la manera de ser transparentes de los partidos políticos es también como cualquier otra como una institución de gobierno. Son sujetos obligados en materia de transparencia. Secretaría o lo es que sea. Correcto. O sea, como subiendo su información, teniéndola actualizada y tener ese cuidado de que esté al día en todos los aspectos. Es correcto. Tanto de ingresos, me imagino yo, sí. como de egresos, ¿no? Hay muchos rubros. Mira, por ejemplo, hay otro... este asunto es una resolución del INE, pero justamente en esa sesión del 10 de abril, el INE resolvió varios asuntos de transparencia en contra del mismo partido político. ¿Y por qué hace un mes que vimos el otro asunto, acumulamos? No sé si recuerdas. Sí, cómo no. Eran varios asuntos y los acumulamos, porque allá era el mismo partido político que fue sancionado contra el mismo acto, era el mismo acto. Acá no los acumulamos y el día de hoy se aprobaron aproximadamente 10 recursos de apelación. Sí, porque yo tuve el varios. primero.
¿Por qué? Porque son resoluciones distintas. Entonces, esta, por ejemplo, ¿cuál fue la obligación que se incumplió? Lo de no publicar en el portal de transparencia lo relativo a convenios y contratos por el pago de proveedores en el primer trimestre de 2018. Por eso el INE les dice, a ver, vengan acá, ¿por qué no está bien es esto? Correcto. Y aquí va una... Pero es una multa que el monto de la multa siempre se determina el INE las determina en unidades de medida y actualización para que no haya variación. Es la unidad, tal cual como su nombre lo indica, de medida, para poder aplicar una sanción y que siempre la equivalencia sea la misma, que todos sepamos cuánto vale. Bueno, fueron 1,000 unidades de medida y actualización, que se traduce a 80,600 pesos. Esa fue la sanción en este caso. En el caso del número 52. Del recurso de apelación 52. Pero fueron aproximadamente 10 sentencias. 10 sentencias, sí. Y todas en el mismo sentido. Morena. Todas en relación con incumplimientos en materia de transparencia por parte de Morena. Entonces, cada uno de los asuntos, Fernanda, podríamos decir que va a tener su propia multa. Así es. O cada uno de los asuntos tuvo su propia multa y fueron todos impugnados por el partido político. Yo nada más, puedo hablar de esta sentencia porque es la que me tocó, pero revisé las demás ponencias que elaboró las otras 9. Exactamente, cada ponencia a las que le correspondieron, y todas confirmaron lo que había determinado el INE, es decir, que resolvió la Sala Superior, que el INE había actuado correctamente, con apego a derecho, y se confirmaba su determinación en cada caso de imponer una multa de 80,600 pesos. ¿Cómo está, digamos, esa relación Morena, INAI, INE? Claro. ¿Cuál es el pimponeo, digamos, claro, entre estas tres instituciones? Y la verdad es que es un asunto bien bonito, que ya se había pronunciado esta Sala Superior, si mal no recuerdo, fue a principios de este año, enero-febrero, con una sentencia que elaboró la ponencia de la magistrada Yanino Tálora, un proyecto, en mi opinión, muy bonito. Analiza justamente el procedimiento en materia de transparencia para partidos políticos, que une justamente los tres puntos, las tres instituciones que participan, el INAI, el partido político y el INE. ¿Y qué sucede? Que nosotros tomamos ya ese criterio de esa sentencia de la 14 es correcto, es el recurso de apelación 14 de 2019, y nosotros retomamos ese criterio. ¿En qué consiste el procedimiento? Por algún motivo, el INAI se da cuenta o le reportan que hay un incumplimiento en materia de transparencia, en este caso por parte de un partido político. ¿Qué sucedió y qué sucedió de hecho en este caso? El INAI lleva su propio procedimiento. Entonces, en primer término le avisa al partido político, hay un incumplimiento de transparencia. No lo has hecho, tu tarea no la has hecho. Cumple con tu obligación, sube lo que tienes que subir, publica lo que tienes que publicar. Tienes un periodo, ese procedimiento desde el INAI creo que es de 15 días. El partido político recibe la notificación y tiene ese tiempo para subir la información. No la sube. O no la tiene, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el partido Morena lo que le expresa a la autoridad de transparencia, al INAI, es, oye, estoy obligado a subir archivos digitales, pero tienen un virus, no los puedo subir. No, pues así vamos a estar. Y entonces lo que determina el INAI es, no cumple con la determinación que ya le había dicho al partido político, es un expediente DIT, la verdad es que te lo digo de memoria, DIT 125 de 2018. Esto es en el segundo semestre de 2018, todo esto ante el INAI. El INAI determina que el partido no cumple, le da su garantía de audiencia, el partido no hace su tarea, no la cumple, no la sube, y entonces ya el INAI determina un acuerdo de incumplimiento. Y sobre ese acto, le dice al INE, se llama jurídicamente, le da vista al INE, le avisa al INE que un partido político incumplió con su obligación de transparencia. Eso es, ahí están unidas, concatenadas las tres instituciones. Es correcto. De la que ahí empieza, porque ¿qué hace el INE?
el INE inicia su propio procedimiento. Ajá. Pero el procedimiento, esto es bien importante y es lo bonito, es un procedimiento mixto. El INE ya no se pronuncia sobre la obligación o no de transparencia. Se pronuncia únicamente respecto a cuál es la participación o la responsabilidad del partido político, si fue grave o no fue grave. Ya solo le va a imponer una sanción. O sea, se manifiesta acerca de la gravedad de lo que Exactamente. cometió Así es. el partido político. Es ya correcto. no si es transparente o no en Es sus cosas. correcto. y Eso cómo le hacen corresponde al INAI. correspondió? Eso le corresponde al INAI. Ajá. El INE no tiene ahí vela en el entierro ni competencia Pero sí para establecer para la establecer sanción. la sanción, ¿no? Entonces, ese es lo bonito de aquella resolución de enero que determina, porque en aquel momento, en el de enero, el planteamiento del partido político era si el INE era competente o no, para pronunciarse sobre lo de transparencia, y la respuesta es no, es un procedimiento mixto. Entonces, lo de transparencia lo determina el INAI y la sanción la determina el INE. Por eso es mixto, porque son dos procedimientos en uno que resuelven la cuestión de transparencia. Y ni el INAI se mete en lo que hace el Exactamente. INE, ni el INE se mete en Claro, lo que hace el INAI. porque así como el INE no puede pronunciarse respecto a al cumplimiento o no de transparencia, el INAI no puede sancionar partidos políticos. Exacto. Entonces, cada autoridad emite actos de acuerdo a su competencia. Es correcto. ¿Nos permites? Vamos a escuchar estos promocionales y continuamos contigo. Por supuesto. En tu programa, en consecuencia, la licenciada María Fernanda Arribas Martín, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado ponente de este asunto, SUPRAP 52 de 2019, Felipe de la Mata Pizaña. Vamos y regresamos, pero rapidísimo. Si no te dejan votar o ser electo para cargos públicos, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te puede ayudar. Proporcionamos de manera gratuita los servicios de asesoría y defensa electoral. Contáctanos al teléfono 01800 0083 753 o escríbenos a defensoría@te.gov.mx. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de actualizarte en la materia electoral. Además de contar con registro ante la SEP, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Nuasakwa enitza posa enis makanita in atsokia I atsa sota hui ekitsa humi toa I eli maani eli ko ani hu eli sieni la in atso le ni na fu mani 01 800 00 83 753 hoy sini konji ma sini chito defensoría@te.gov.mx. Cada resolución de las magistradas y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen diferentes antecedentes, argumentos, conclusiones y efectos. ¿Quieres conocerlos? Escucha En Consecuencia, el espacio de la radio por internet en el que secretarias y secretarios de estudio y cuenta de las ponencias de la Sala Superior explican detalles de las sentencias en lenguaje claro y accesible. Bien, continuamos en consecuencia con la presencia
esta ocasión y en otras ocasiones también de la licenciada María Fernanda Rivas Martín. Y el asunto del cual nos está platicando es el SUBRAP, recurso de apelación 52 de 2019. Entonces, Fernanda, de una manera muy gráfica y muy bien nos estableciste la relación que existe, la relación que hay entre el INAI, entre el INE y el Partido Morena. Así es. Muy bien, pero ahora entra una cuarta institución, a mi manera de ver. A ver. ¿Qué con la Sala Superior? ¿Por qué viene el asunto aquí? Claro. Bueno, una vez que ya el INE impuso la sanción, que fue en la sesión del 10 de abril, el partido político viene con nosotros a presentar recurso de apelación a pedir que se le imparta justicia porque no le parece. Lo de las multas. Es correcto, no le parece. Y entonces viene a la Sala Superior a decirnos, oye, Sala Superior, el INE me está aplicando una sanción y en el caso que yo traigo, porque te digo que son varias resoluciones impugnadas, en el caso que yo traigo, el partido político dice, mira, Sala Superior, el INE me está sancionando y resulta ser que no valoró bien las pruebas que yo le presenté en el procedimiento ordinario sancionador que llevó a cabo para imponer la multa que me impuso y que, ¿sabes qué? No valoró todo lo que yo le presenté, ¿no? Entonces, su primer agravio o del primer motivo que se duele al partido recurrente es indebida valoración de pruebas. Estos no saben hacer cuentas. ¿Sabes qué? Yo le comprobé al INE que había cumplido con mi obligación y él no lo consideró. No consideró, también en este mismo agravio dice, no consideró que además de que ya había yo cumplido, siempre tuve la intención de cumplir. Tan es así que he estado limpiando mis archivos, porque recuerda que los archivos tenían un virus. Y en tercer lugar, este caso tiene un punto particular. Son convenios y contratos sobre prestaciones de servicios que recibió el partido político. Entonces el partido viene a la sala y nos dice, y además yo me puse de acuerdo con la gente del INE, de la unidad de fiscalización del INE, porque como ellos revisan y fiscalizan todos mis recursos, ingresos y gastos, ellos ya tienen la documentación. Como yo tengo un virus en mis archivos, nosotros estábamos gestionando para que quienes presentaran la obligación fuera la gente del INE, ¿no? Ese es en general el primer agravio. Luego hay otro segundo agravio y dice, y además de todo, aunque el INE determine que hay un incumplimiento de transparencia y me imponga una multa, esa multa es excesiva y no es proporcional, es correcto. Ajá. Debe ser una multa muy pequeña porque siempre tuve la obligación de cumplir y en todo caso hasta amonestación pública, porque su gravedad debe ser muy leve. Sin multa. Así es. Sí, porque siempre tuve la intención. Siempre tuve la intención de cumplir. Pero no cumplió. Pero no cumplió. Así es. Así es como ya entra entonces en juego la Sala Superior. Sí. Ahora, Fernanda, ya ustedes tienen los asuntos, como dices, 10 repartidos en varias ponencias, en 7 ponencias. Y resulta de que el número 52, digamos, se toma como estandarte, como el que representa a todos los demás. ¿Qué propuso en concreto el magistrado Felipe de la Mata Pizaña? El magistrado de la ponencia a la que tú perteneces. El magistrado lo que propone es que se debe de confirmar lo que hizo el INE. ¿Y por qué? En cada caso tiene sus particularidades. En este caso específico, ¿por qué? Porque el punto fundamental es, el partido dice que cumplió con su obligación y de hecho en algunos casos, no en todos, pero llegó a presentar el vínculo de Internet en el que aparentemente se daba cumplimiento a la obligación, oficios que ya había presentado al INAI donde le decía que se había cumplido. No obstante, hay que recordar que el INE no es competente para determinar si ya se dio cumplimiento a la obligación o no. De hecho, el INE, dentro de su procedimiento, va con el INAI y le pregunta, oye INAI, dime si el partido político o alguien más presentó algún medio de impugnación, no electoral, sino en materia de transparencia, o si ya la determinación de incumplimiento es firme, ya no se va a mover, ya quedó firme ese incumplimiento. Ya no hay manera. Ya no hay manera de modificarlo. Y entonces, en el caso que yo tuve a estudio,
y en todos los demás sucedió lo mismo, el INAI le responde al INE, no hay impugnación alguna pendiente, ya el asunto quedó firme. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué le respondemos nosotros al partido político? Es partido político, lo que tú me estás alegando es ineficaz, esa fue la calificación que dimos al agravio, es ineficaz. ¿Por qué? Porque en este caso no estás controvirtiendo, no estás atacando lo que hizo el INE. El INE no se está pronunciando respecto a si cumpliste o no. El INE se está pronunciando respecto a cuál es la sanción a imponer y el análisis que hace de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta, de si la infracción es grave o no, de si fuiste reincidente, si actuaste con culpa o dolo. Entonces, respecto a eso, tu agravio es ineficaz. Yo, por este agravio, voy a confirmar lo que el INE determinó. Esa es en la primera parte de la sentencia. Y la segunda parte respecto ya a la individualización de la sanción. Y en ese sentido le decimos al partido, a ver, tú me estás alegando que el INE resolvió, pero que no tomó en cuenta, por ejemplo, que tú habías intentado cumplir, que habías actuado sin dolo, sin mala intención, que lo habías hecho con culpa, que se habían presentado los archivos infectados, es decir, que había circunstancias que hacían la falta no tan grave. Pero nosotros, ¿qué le decimos al partido político? Tu agravio es infundado, lo que me dices no es apegado a verdad. ¿Por qué? Porque el INE se apega en sus resoluciones, habrá casos en los que no, pero en este caso y en los demás que aprobaron los magistrados en sesión de pleno el día de hoy, el INE sí se apegó. En esta resolución que yo traigo en la 52, vas literalmente analizando la resolución conforme a los elementos que el INE debe analizar para imponer una sanción y van tal cual, los cumplió. Claro, el tipo de falta, si es acción o omisión, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, cuál es el bien jurídico que la norma protege, todos los elementos en cuanto a la calificación de la falta. Y sucede lo mismo para la individualización de la sanción. Ya que el INE determina que hay una responsabilidad del partido político, no puede imponer las sanciones en abstracto. Tiene que considerar las circunstancias específicas del partido al que va a multar. Claro. ¿No? Entonces analiza y dice, a ver, una amonestación pública es insuficiente porque no va a inhibir la conducta en un futuro. Tampoco es una sanción tan grave como para que pierdas el registro. Entonces considera que la sanción para el caso específico aplicable es una multa, y es una multa únicamente de 1,000 UMA, de 1,000 unidades de medida y actualización. En la ley, el INE tiene la facultad de determinar los montos de multa que van hasta un monto de 10,000 UMA. Antes eran salarios mínimos, ahora ya tenemos la unidad de medida y actualización. Eso quiere decir que si el monto máximo era de 10,000 UMA y a ti te están aplicando 1,000 nada más, por mucho no es, exactamente, no es el máximo. Exacto, te está yendo. A ver, entonces, ¿son 10 juicios? Fueron creo que 10, hubo uno que fue extemporáneo porque se trató de otra determinación de transparencia que había resuelto el INE a finales de marzo y el partido de manera extemporánea impugna, entonces ese se desechó. Bueno, pero los 10, demás 11, eran 11, ya se había resuelto uno, hoy se resolvió otro, fueron 9. Mira, a la pregunta que quiero llegar es, en conclusión, más o menos, ¿cuánto le costó este tipo de omisiones al partido? Como 880,000 pesos, aproximadamente, sí, números más, números menos, porque hay alguna sanción por ahí que tiene un monto distinto por las particularidades del caso, pero más o menos 880, sí, por ahí. Fernanda, dos puntos sobresalientes de la sentencia de ustedes a este asunto. Y cuando digo ustedes me refiero de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata. Que retomamos el análisis ya hecho de la naturaleza del procedimiento mixto en el que participan tanto el INAI como el INE para determinar lo relativo a la sanción de incumplimiento en materia de transparencia. Es lo más... me parece que es lo más relevante. Es lo más relevante. No sabes cuánto te agradecemos. No, hombre, no, a ustedes. Como siempre, muy clara, muy amena. Porque no son asuntos sencillos. Y mira que no son asuntos sencillos y menos cuando
pues uno no está enterado de ciertas complicaciones o de ciertas circunstancias. Fíjate que cuando estabas platicando, yo me pongo a pensar, pues es lo que hacen ustedes los jueces, ¿no? Que decías, vimos lo que hizo el INE punto por punto, claro. paso por paso. Pues tiene su dificultad. Y además el derecho es una materia viva, entonces, por ejemplo, cuestiones de transparencia se están actualizando constantemente, y nosotros tenemos que ver si la ley está al día, si las autoridades se apegaron a la ley o no. La materia va cambiando, por eso es tan apasionante. Por eso es tan Sí. apasionante. Pues te agradecemos la presencia en este estudio de tu ponencia, Muchas en gracias. tu persona, muchísimas gracias, y esperamos que exactamente dentro de un mes Acá nos vuelvas a vemos. venir. Así le hacemos. La licenciada María Fernanda Arribas Martín, secretaria de Estudio y Cuenta de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, y nos platicó acerca del SUP RAP 52-2019, que si tú lo quieres analizar, ver, etcétera, etcétera, en esta página es fácil localizarlo. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Y muchas gracias a ti que tienes la paciencia y el tiempo para escucharnos. Hasta la próxima, en consecuencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el espacio de radio internet para escuchar la voz de la justicia electoral. Transmitimos al finalizar cada sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu opinión nos interesa. Llámanos al 5728-2300, extensión 2857. O escríbenos al correo radiotepjf@te.go.mx.